Hoy les tengo una reseña sobre un libro muy interesante y relevante para nuestros tiempos. Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Este libro, escrito por dos prestigiosos politólogos de la Universidad de Harvard, nos ofrece una mirada profunda sobre cómo las democracias, que muchos consideramos sólidas o inquebrantables, pueden desmoronarse. Para empezar, Levitsky y Ziblatt nos explican que las democracias no suelen morir de manera repentina o violenta, como muchos podríamos imaginar. Los golpes de Estado por la vía militar ya no es la norma común, como las democracias caen. En cambio, suelen desmoronarse lentamente a través de un proceso gradual en el que las normas y los valores democráticos se van erosionando poco a poco. En lugar de golpes de Estado militares, lo que vemos hoy en día son líderes electos democráticamente que, una vez en el poder, comienzan a socavar las instituciones democráticas desde adentro. Estos fenómenos han sido observados en Europa, Asia y, por supuesto, en los Estados Unidos y en nuestros países latinoamericanos. Este libro, publicado en el año 2017, es un espejo de lo que está ocurriendo en nuestros países y que por miedo no queremos observar. La entrada de los autoritarios. El primer punto clave que el libro aborda es cómo estos líderes autoritarios llegan al poder. No suelen ser outsiders o gente que viene de fuera, sino que a menudo son figuras conocidas dentro del sistema político, que aprovechan el descontento de la población y las crisis económicas o sociales para ganar apoyo. Utilizan una retórica populista prometiendo romper con el sistema establecido y devolver el poder al pueblo. Los 4 signos de advertencia. Pongan mucha atención porque aquí el libro nos aporta información que podemos observar y medir con claridad en los políticos de nuestros países. Levitsky y Ziblatt identifican 4 señales de advertencia que nos pueden indicar si un líder es potencialmente autoritario. 1. Rechazo o débil compromiso con las reglas democráticas del juego. Esto incluye cosas como rechazar la legitimidad de los resultados electorales o violar las normas constitucionales. 2. Negación de la legitimidad de los oponentes políticos. Los líderes autoritarios tienden a demonizar a sus oponentes, tratándolos no solo como adversarios, sino como enemigos que deben ser eliminados. 3. Tolerancia o fomento de la violencia. Pueden incitar a la violencia o no condenar actos de violencia por parte de sus seguidores. Si se trata de sus oponentes, ponen el grito en el cielo, pero si son sus partidarios, guardan silencio y miran para otro lado. 4. Disposición a restringir las libertades civiles de oponentes y medios de comunicación. Esto incluye atacar a la prensa libre y a los opositores políticos, restringiendo sus libertades y derechos. La prensa siempre será incómoda para los líderes autoritarios. Las investigaciones periodísticas les desagradan, los ponen en aprietos y por eso aumentan los ataques a los periodistas y organizaciones de la sociedad civil. ¿Les parecen familiares estas señales de advertencia? ¿Cómo se socavan las instituciones? Una vez en el poder, estos líderes comienzan a debilitar las instituciones democráticas de varias maneras. Captura de las instituciones. Colocan a sus aliados en posiciones clave del gobierno, el sistema judicial y otros órganos de control, asegurándose que estos leales les protejan y respalden sus acciones. Desmantelamiento de los contrapesos. Los autoritarios suelen erosionar los mecanismos de control y equilibrio que existen para limitar el poder del Ejecutivo, como el Poder Judicial independiente o la libertad de prensa. Por eso buscan controlarlos a todos. Cambio de las reglas del juego. Modifican las leyes y las normas para asegurarse de que les favorezcan, a menudo haciendo más difícil la competencia electoral justa. Veamos algunos ejemplos históricos y contemporáneos.
El libro nos ofrece numerosos ejemplos de cómo esto ha sucedido en diferentes países, desde el ascenso de Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, hasta casos más recientes como Hugo Chávez en Venezuela, Fujimori en Perú y Víctor Orbán en Hungría. En cada uno de estos casos, los líderes utilizaron tácticas similares para consolidar su poder y debilitar la democracia. Los relatos de cada caso están perfectamente documentados en el libro y podrían parecerse a otros casos más modernos, actuales y vigentes. El papel de los partidos políticos. Un aspecto crucial que Levitsky y Ziblatt enfatizan es el papel de los partidos políticos en la defensa de la democracia. Los partidos deben actuar como guardianes de la democracia, vetando a los candidatos potencialmente autoritarios y asegurándose de que quienes llegan al poder respeten las normas democráticas. Cuando los partidos fallan en esta tarea, ya sea por complacencia o por conveniencia política, se abre la puerta a la erosión democrática. Lamentablemente en México hemos visto que los partidos políticos han olvidado esta misión y solo se han convertido en agencias de colocación de candidatos en puestos de poder. Resistencia y defensa de la democracia. A pesar de este panorama sombrío, los autores nos ofrecen esperanza. Señalan que las democracias pueden defenderse y recuperarse si las instituciones y la sociedad civil se mantienen vigilantes y comprometidas con los valores democráticos. La participación ciudadana, la independencia judicial y una prensa libre y vigorosa son esenciales para resistir el autoritarismo. Aspectos que, por cierto, defendemos apasionadamente en este canal, ¿o no, comunicativos? En resumen, Cómo mueren las democracias es un libro que nos alerta sobre los peligros que enfrentan nuestras democracias hoy en día, pero también nos ofrece una guía sobre cómo podemos protegerlas. Es un llamado a la acción para todos nosotros, recordándonos que la democracia no es algo que podamos dar por sentado, sino que requiere de nuestra constante vigilancia y defensa. Les recomiendo ampliamente su lectura, que en estos tiempos es necesaria y urgente. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.